Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos en lo que ha sido una mañana particularmente movida en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Se pudo conocer el día de ayer que hoy asistiría el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, a hacer nuevamente la solicitud de activación del referéndum revocatorio. Sin embargo, el día de hoy pudimos conocer que fueron diputados los que se dirigieron a la sede del ente comicial a entregar esta solicitud. El diputado Tomás Guanipa ofreció unas declaraciones en las que aseguraba de que ya esta era la tercera vez que se enviaba la comunicación, que solamente estaban a la espera del formato para la recolección de las firmas, y decía que ya estaba abierto el proceso o que ya estaba activado el proceso de referéndum revocatorio. Rector, quiero que nos explique, ¿esto que se llevó a cabo el día de hoy es el punto de partida de activación del referéndum revocatorio? Sí, bueno, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Es importante mantener informado de los distintos aspectos procedimentales que deben cumplirse para el inicio de la solicitud del referéndum revocatorio. En el día de hoy recibimos ya la tercera comunicación de parte de la organización con fines políticos Mesa de la Unidad Democrática con el propósito de solicitar el inicio del procedimiento del referéndum revocatorio. Recibimos una primera comunicación en el día 9 de marzo, el 15 de marzo y esta que estamos recibiendo en el día de hoy. Lo que produjo a lo interno del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la normativa que rige la materia, es una resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral en el año 2007 que ordena y responsabiliza en una primera revisión de estos aspectos procedimentales a la Comisión de Participación Política y Financiamiento que yo presido, con el propósito de evaluar las documentaciones que sustentan el inicio del procedimiento. Desafortunadamente hemos tenido ya dos reuniones, no hemos logrado generar un consenso necesario a los efectos de materializar a lo interno de esa composición, de ese órgano colegiado, una decisión formal que sea notificado a los interesados y permita el inicio del procedimiento, lo que motivó que en la última reunión de la Comisión de Participación Política y Financiamiento se remitiera al plenario del Consejo Nacional Electoral ya la solicitud a los efectos de que nos pronunciemos de forma inmediata con los aspectos que los interesados están procurando respuesta por parte de la administración. Rector, hay una duda. En los directorios que se han realizado en el Consejo Nacional Electoral, el tema del referéndum revocatorio ha sido tratado. Y si la carta que envió la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a la Asamblea Nacional, que pudimos conocer que es esta, fue consultada en este directorio donde participan todos los rectores. Sí, lo primero que te ratifico, se agotó la discusión en el órgano subordinado que presido, la Comisión de Participación Política y Financiamiento, que desde el día 15 de marzo arrancó el proceso de evaluación de la solicitud. No se logró el consenso de los rectores con el propósito de evaluar la respuesta a los interesados, por lo que consideré a los efectos de agilizar la respuesta, remitirlo a la plenaria del Consejo Nacional Electoral con el propósito de que se diera una respuesta de forma perentoria. Hay unas discrepancias desde el punto de vista de la aplicación de la norma, de si es necesario la validación de los elementos de la legitimidad de quienes están haciendo la solicitud y los aspectos formales que señala la norma frente a la recolección de ese 1%, porque te recuerdo, Enrina, que estas solicitudes, como lo señala el texto constitucional, corresponden a los electores y a las electoras, que las pueden hacer a través de, bien sea de las agrupaciones de ciudadanos o de los partidos políticos. En este caso estamos en una solicitud que está presentando una organización política constituida, como lo es la organización política Mesa de la Unidad Democrática. Rector, en ese sentido había una duda, porque según lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, lo que establece la normativa, es que esta debía ser una solicitud de la sociedad civil. Al ser una organización política como la MUD,
¿tiene competencia para hacer la solicitud tal cual como establece hoy en día la norma? Sí, perfectamente. La norma deja abierta la posibilidad de que pueda realizarse a través de agrupaciones de ciudadanos que se constituyen específicamente para la activación de este procedimiento revocatorio o a través de organizaciones con fines políticos. Las distintas etapas que se van cumpliendo una vez recibida la solicitud prácticamente terminan siendo las mismas, se homologan. Una primera recepción de un 1% de manifestaciones de voluntad que activan la etapa de promoción, esos 1% se valida, luego se abre el lapso de recolección de manifestaciones de voluntad del 20%, las etapas de revisión correspondientes y posteriormente entonces de cumplir con esas etapas se inicia dentro de los 90 días siguientes ya la realización propiamente de la etapa del proceso de la fase de la solicitud de revocatoria. O sea que tal cual como está hoy el procedimiento, este año se llevaría a cabo el referéndum revocatorio según esta solicitud. Bueno, de cumplirse, como te decía, Andrina, en el día de hoy vamos a estar, ya está incorporado en la agenda del día de hoy este aspecto que, como te decía, no logramos el consenso dentro de la comisión y espero poder anunciemos que tenemos ya una respuesta definitiva en base a que se puedan cumplir o si fueron cubiertos los extremos que activan ese inicio del procedimiento. Rector, hay una duda que surge para muchos venezolanos y es que usted públicamente el día de ayer emitió un comunicado en el cual rechaza la carta que enviara la presidenta del CNE al presidente de la Asamblea Nacional donde se hace referencia a la exclusividad legislativa en materia de participación política y específicamente haciendo referencia a la ley de referéndum. Si se establece una comparación en el texto de la ley de referéndum y lo que hoy establece la norma de referéndum revocatorio, hay varias aristas fundamentales. Una tiene que ver con el secreto de quien está emitiendo la firma, otra tiene que ver con el silencio administrativo y también se tienen algunas discrepancias acerca de cómo debería ser el método para recoger esta firma. Si se llevara a cabo la solicitud que está haciendo hoy la MUT, ¿bajo qué esquema se debería acoger? ¿Bajo esta normativa aprobada por la Asamblea Nacional o se haría bajo la norma que está establecida en la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales? ¿Se difundirían los nombres de los que están solicitando? Bueno, en principio la normativa aplicable a una solicitud que está en tránsito, que se ha venido presentando, que se ha venido reiterando, corresponde de acuerdo, como te señalaba, la normativa que rige esa materia en este momento, que es la resolución del Consejo Nacional Electoral aprobada en el año 2007. Yo saludo positivamente que la Asamblea Nacional, luego de un rezago, una mora legislativa de más de una década, haya iniciado las discusiones que vengan a presentarle a los venezolanos y a las venezolanas un texto legal que es un mandato de la propia Constitución que desarrolla ese derecho que tienen los venezolanos y los venezolanos, además un principio que está contenido en nuestra propia Constitución, donde todos los cargos de representación popular son objeto precisamente de revocatoria, cubiertos los extremos que la propia Constitución señala. Es positivo porque, Andrina, en la medida que se suplen ya todos estos aspectos reglamentarios de parte del organismo que fueron de alguna manera aprobados en el año 2003, en el año 2004, en el año 2007, en el año 2009, con el propósito de garantizarle a los venezolanos que se pudieran activar este mecanismo constitucional, visto la inexistencia de la ley. Pero cualquier tipo de discrecionalidades, circunstancias que de alguna manera se han venido presentando en la ejecución con estos procedimientos que estaban ajustados a una normativa producida por el propio órgano electoral, pueden ser ajustadas, corregidas y puestas de alguna manera ya de forma definitiva en el desarrollo de un texto legal que evite que se tengan discrecionalidades en la evaluación de los procedimientos, que señale de forma muy clara la temporalidad de la ejecución de los distintos procesos y de alguna manera hagan de una forma mucho más clara y tangible ese derecho que tienen los venezolanos y las venezolanas de activar en las solicitudes refrendarias en general, porque lo primero que debo señalarte que de la evaluación del proyecto de ley que me remitió la directiva de la Asamblea Nacional y la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional,
bueno, corresponde a un texto bastante amplio que desarrolla la materia referendaria en general. Los referéndums homologan las distintas fases de los distintos aspectos de materia referendaria, como lo pueden ser los consultivos, los abrogatorios, los revocatorios, dotando al ciudadano de un procedimiento que pudiera ser bastante expedito. Yo lo primero que quiero, además, compartir con la audiencia, con los venezolanos y las venezolanas, es que no hay interpretación inequívoca. En este caso, no hay lugar a duda que la Constitución, además, es muy clara en el sentido de el Poder Electoral tiene una iniciativa legislativa, está prevista en el artículo 204, pero en ninguna manera se puede interpretar esta iniciativa como exclusiva o excluyente de las actividades propias que corresponde a otro órgano del poder público, como lo es la Asamblea Nacional, que también tiene la facultad de legislar de acuerdo al artículo 187. En el numeral 1. En el numeral 1, correcto. Entonces, y además la propia experiencia legislativa, ¿entiendes? Te lo señala. La ley de procesos electorales que está vigente y nos rige los procesos electorales, fue presentado por los diputados de aquel entonces, por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Darío Vivas, para aquel entonces, a la plenaria de la Asamblea Nacional. O la ley que también es en materia electoral, del régimen de funcionamiento de los partidos políticos, la reforma de la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, que también fue presentada del seno de los diputados de la Asamblea. Rector. Por lo que no considero que hay ningún tipo de impedimento para el desarrollo de este texto, como te digo, que además viene de un rezago importante de casi más de 10 años y que pone Rector, entonces se a nos la disposición. se nos está agotando el tiempo. Yo quisiera que cada una de las preguntas que le voy a hacer me la responda brevemente. ¿Cómo no? En este caso, si se activa el referéndum revocatorio, ¿va a ser público las firmas de los solicitantes de este referéndum? Mira, Enrina, la recolección de manifestaciones de voluntad para estos procesos es parte de la discusión que se está dando a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Se va a hacer a través de la plataforma biométrica. Lo que el va captahuellas, con el para captahuellas, decirlo coloquialmente. Correcto. Lo que va a contribuir a un manejo adecuado del uso de los datos de los ciudadanos. Entonces, eso contribuye a la seguridad del manejo de esos datos. Rector, la otra pregunta que se están haciendo muchos venezolanos, el 2016 ya se había descrito como un año electoral, se deben desarrollar las elecciones regionales. ¿El Consejo Nacional Electoral está trabajando en la construcción de estos cronogramas? Estamos a la espera, Enrina, de que el órgano encargado, subordinado, que es la Junta Nacional Electoral, presente la propuesta de cronograma al plenario del Consejo Nacional Electoral para evaluarlo. Aquí en este sentido, lo importante, claro, que dan los tiempos, lo importante es que a la brevedad se puedan presentar todos estos aspectos que le permitan a los actores políticos organizarse y desarrollar sus propias agendas de elecciones primarias y todos los aspectos que puedan garantizar la realización del proceso. Estamos hablando del ejercicio de derechos políticos, no hay otra limitación, hay que garantizarlo. Rector, ya para finalizar, a partir del día de hoy salió en Gaceta la decisión del presidente Nicolás Maduro de decretar los días viernes como días no laborables. ¿El Consejo Nacional Electoral va a trabajar los viernes? ¿Ustedes trabajan mañana o van a trabajar todos estos 2 meses? Bueno, esa es una de las materias que seguramente abordaremos en la tarde de hoy en el directorio, con el propósito de estudiar estos aspectos. La verdad, lo importante y lo medular aquí, Enrique, es que ninguna de estas medidas pueden ir contra el ejercicio de los derechos políticos y que el organismo, además, que está obligado a garantizarlo, los haga tangibles y a la disposición de los venezolanos. Eso es lo fundamental. Bueno, le damos las gracias a Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.